Buenas noches, Vivian. Sí se puede visualizar y escuchamos. Daremos inicio entonces a la Bien, última clase virtual del módulo 3. muy bien. Buenas noches a todos los estudiantes. Esta será la última clase en contacto por este medio. Sin embargo, las consultas las podemos seguir respondiendo por correo electrónico y por WhatsApp, como lo hemos estado haciendo con algunos alumnos. Sin embargo, vamos a aclarar algunos elementos que tal vez quedan todavía en duda respecto a la ejecución del desarrollo comunitario en las diferentes etapas de las fases de inversión que se implementan durante la etapa constructiva de los proyectos, tanto en agua potable como en alcantarillado. Si bien existe solamente una referencia bibliográfica general con respecto a la intervención social en proyectos de alcantarillado, vale la pena aclararles que existen varias experiencias ya efectuadas a la fecha, ¿no? A nivel nacional, y como siempre les he recalcado, mucho depende del contexto social en el que nosotros vayamos a ejecutar un proyecto, ¿sí? El tamaño de la población, la tipología del proyecto, son elementos que se deben considerar desde el inicio del proyecto, ¿sí? Bueno, me gustaría, por favor, que vayamos viendo la fase de postinversión, pero ya en la fase aclaratoria, en el entendido de que ya habíamos analizado varios aspectos que son de relevancia y de énfasis, sobre todo en la sistematización de datos para poder ejecutar los reforzamientos en la etapa de postinversión, ¿sí? Existen varios elementos que uno debe considerar, ¿no? Para la etapa de postinversión, porque se considera ya la puesta en marcha y funcionamiento de los sistemas de agua potable o de alcantarillado. Son proyectos que ya se han construido, que la etapa final está en etapa de prueba, y estos deben considerarse como ya proyectos para efectuar la gestión de la prestación del servicio, tanto en agua como en alcantarillado sanitario. Entonces, me imagino que ustedes ya han podido revisar la bibliografía a la fecha. Un elemento importante para nosotros es conocer la tipología de los proyectos, ¿sí? La bibliografía que se les ha facilitado, existe un texto muy didáctico referido a qué debemos saber sobre los proyectos de agua, ¿sí? En este textito claramente y gráficamente se explica los componentes de un proyecto que contempla la construcción tanto de un sistema de agua potable por gravedad o por bombeo o mixto. Es importante que ustedes reconozcan este tipo de proyectos y vayan conociendo estos elementos y cualificándose en función también a qué significa cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, este texto es bastante didáctico, es un texto que les va a ayudar un poco a definir también la intervención y la pertinencia de ejecutar ciertas actividades desde el inicio de la ejecución del proyecto. No esperar, de acuerdo a los temas de referencia, ejecutar una actividad al final cuando a veces se requiere ejecutarla al inicio, ¿sí? Como son las actas de sesiones de predios de los diferentes componentes del proyecto. Entonces, si le parece al licenciado Céspedes, podríamos organizarnos, por favor, con preguntas, que vayamos preguntando, pero por etapas, para ir aclarando. Podemos empezar con la etapa preparatoria de la inversión, unas 5 preguntas, otras 5 preguntas de la fase de inversión, otras 5 preguntas de la fase de consolidación de la inversión, y ya luego podemos ampliar un poquito con unas 10 consultas en la fase de posinversión. ¿Les parece? Vivian, tal vez para ir un poco dinamizando el tema de la interacción y la participación de los estudiantes, tal vez podríamos hacer una retroalimentación de todo lo que ha sido el módulo, de lo que acabas de mencionar, y a partir de cada una de las fases, si pueden ir generando la participación, las dudas y intervenciones que puedan realizar los estudiantes, ¿no? Y a partir de eso hacer esta interacción que propones. Perfecto. Entonces voy a compartirles la presentación en PowerPoint para ir explicando la preparatoria de la inversión.
y me parece que luego ustedes puedan transmitir sus consultas, ¿sí? Entiendo que han habido varios estudiantes que no han estado presentes en las clases anteriores, entonces va a servirles de mucho y siempre para los estudiantes que han estado consecuentes con la clase y con las prácticas es un reforzamiento, ¿sí? Bueno, entonces permítanme compartirles la presentación. ¿Todos están con la presentación? ¿Pueden ver? Álvaro, ¿pueden ver la presentación? ¿Se ha compartido? Sí, se puede ver la presentación, Vivian, se ve. Muy bien. Empezamos entonces. Inicialmente habíamos aclarado que las actividades a desarrollar en este módulo 3 del diplomado se iba a basar en las competencias específicas y generales respecto a la intervención social en los proyectos de agua potable y saneamiento y la elaboración de prácticas por cada contenido, ¿sí? Bien, como todos sabemos que en Bolivia el acceso al agua y al saneamiento se ha constituido en una prioridad, ¿no? Convirtiéndose en un país pionero en la defensa de los derechos humanos al agua y al saneamiento, como también lo ha dicho el FCAS, ¿no? Y también establecido en nuestro artículo 373 de nuestra Constitución Política del Estado, que lógicamente es la base fundamental en la cual nosotros nos hemos basado para la ejecución de varios proyectos desde la fase de la preinversión, ¿no? Indica que el agua se constituye como un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Para los alumnos y estudiantes que no estuvieron presentes, aclararles lo siguiente. La ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico se han efectuado a través de convenios, contratos que ha realizado el gobierno con las diferentes entidades u organismos de financiamiento. Los más conocidos son la CAF, ¿no? La Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos el FCAS, la cooperación alemana representado por la KfW y otras agencias que firman sus convenios y contratos de préstamo con el gobierno bajo el nombre de programa Más Inversión para el Agua, que todo el mundo conoce, que es el programa Mi Agua, que ha tenido diferentes fases, como el programa Mi Agua 1, 2, 3, 4, y finalmente se va a ejecutar el Mi Agua 5. También tenemos otro tipo de programas, ¿no? El PASAP, PASAR, y así con diferentes nombres. Entonces, cada programa es ejecutado bajo el marco de ese convenio y de ese país. Por ejemplo, la Cooperación Andina de Fomento, la CAF, ha ejecutado y está ejecutando proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, incluso riego y otros, a través del programa Mi Agua. Y tiene su particularidad y especificidad. Los términos de referencia, los alcances, si bien tienen un objetivo general enmarcados en la normativa del sector, tienen una particularidad y tienen una diferencia con respecto a otros programas que ejecutamos, por ejemplo, con proyectos que ejecuta la Unión Europea, que son los proyectos del PASAP o PASAR, que son proyectos periurbanos. Porque vale la pena aclararles que no es lo mismo ejecutar un proyecto, construir un proyecto de agua potable en zonas rurales que en zonas periurbanas, ¿sí? En las zonas rurales tenemos que para extensiones de redes, de la misma aducción, buscar una fuente de agua, y muchas veces es muy compleja, ¿sí? De igual manera, tiene su particularidad construir proyectos en áreas periurbanas. Llamamos periurbanas a ciudades que tienen ya un número X mayor de población, poblaciones en las que a veces se cuenta ya con asfalto o con pavimentos rígidos en las calles, ¿no? Y hacer la ruptura de pavimento para hacer conexiones ya tiene un costo elevado y tratamos con población beneficiaria que es ya población permanente, ciudadana, que lógicamente tiene diferentes criterios sobre la intervención social, que a diferencia de las zonas rurales, son proyectos en la mayoría de los casos que son de demandas muy genuinas, de población que ha esperado años la ejecución
ejecución de proyectos, ¿no? Entonces tienen esas particularidades. Y así el resto de los programas. Entonces, para nosotros al momento de ejecutar los proyectos es importante considerar con qué programas se ejecutan, cuál es el alcance y el objetivo, y estos están escritos en los términos de referencia de cada programa o de cada institución, ¿sí? Hay esas diferencias. Sin embargo, no son muy grandes las diferencias porque todos trabajamos en el marco de la normativa del sector, que es ampliar la cobertura de los servicios básicos y que cada población pueda tener todas las capacidades, habilidades y destrezas para poder hacer la buena gestión de la prestación del servicio tanto en agua potable o en alcantarillado, ¿sí? Muy bien. Estas capacidades o destrezas que uno requiere conformar en las poblaciones tienen que ir acompañadas de la infraestructura a la cual nosotros hacemos el acompañamiento, como son las inversiones tangibles, ¿no? De las que se pueden tocar, que es lo más visible, que es lo más representativo. La población ve la construcción, el proceso constructivo de los diferentes componentes de las obras, ¿no? Y eso es lo más llamativo. En algunos casos es lo más importante para ellos, ¿no? La construcción de una buena obra de toma, que esté bien definido, que el supervisor de obra haya revisado, ¿no? Los elementos más básicos para que la obra esté bien construida, el tanque, la aducción, las redes, las mismas conexiones. Entonces, todo lo que se pueda ver, todas esas inversiones tangibles, también son de mucha importancia para la población. Sin embargo, nosotros, como ejecutores BESCOM, como una parte social, también tenemos que fomentar cierto tipo de habilidades y de capacidades y generar destrezas en la población para que tengan las capacidades de efectuar la gestión del servicio en términos de responsabilidad, en términos de constituir a una EPSA con sostenibilidad y que ellos puedan administrar, operar y mantener un sistema. Entonces, todas estas capacidades intangibles pueden ser institucionales o humanas. Al referirnos a las capacidades humanas, nos referimos a generar ciertas habilidades a la población para que pueda efectuar una buena administración y pueda efectuar la operación y mantenimiento del sistema. Citar en esos términos, ¿sí? E institucionales para que la misma EPSA pueda contar con diferentes instrumentos que se refieran a la participación de la población y que se genere además confianza respecto a la rendición de cuentas o a todos los servicios que pueda prestar la EPSA, ¿sí? Entonces, estas capacidades, tanto humanas e institucionales, son las capacidades que el ejecutor de ESCOM efectúa, ¿no? Durante la intervención social y a la conclusión de la construcción de los sistemas, ¿sí? Vale la pena aclarar que estas inversiones, tanto tangibles como las capacidades humanas, tienen que ir de la mano, ¿no? Son capacidades que tienen que contribuir en la sostenibilidad del servicio, tanto de agua potable como de alcantarillado. Bien, ¿cómo se implementa la ejecución del desarrollo comunitario? Es a través de la matriz operativa o el alcance del servicio, que también llaman, y que está escrito en los términos de referencia, que es parte del documento de contrataciones llamado DBC. Sin embargo, esta matriz operativa es explicada en un texto denominado Guía de Desarrollo Comunitario, que es el elemento base para que podamos tener los lineamientos para la intervención social. Esta guía ha tenido diferentes versiones, es como su nombre dice, es una guía base para que podamos entender cómo ejecutar la primera parte, que sería la fase preparatoria de la inversión y la posinversión, ¿no? Entonces,
¿Cómo se divide? La guía de desarrollo comunitario también lo divide en módulos, fases, líneas de acción. Muchos van a tener la oportunidad tal vez de revisar la guía de desarrollo comunitario en sus diferentes versiones. En algunos casos está como módulos, en algunos está como fases y en algunos está como líneas de acción. Sin embargo, la mayor parte de los temas de referencia ya tiene claro y establecido las etapas o las fases con las cuales vamos a ejecutar el desarrollo comunitario. Y está dividido de la siguiente manera, como pueden ver en esta presentación. Las fases de la matriz operativa están divididos básicamente en la fase preparatoria de la inversión, la cual se plasma en un primer informe y tiene un periodo de ejecución de 30 días, por lo general, ¿sí? Estos datos están escritos en los términos de referencia, donde indica que se debe ejecutar esta primera etapa y en esta cantidad de días, a partir del acta de inicio o de la orden de proceder, ¿sí? Posteriormente tenemos la fase de inversión, que se plasma en un segundo informe. Y este segundo informe también es contractual, ¿no? Tiene periodos de ejecución y tendría que alcanzar los 120 días. En el caso de que el plazo contractual de todo el proyecto fuera 300 días, ¿sí? Vamos a ir dividiendo. Siempre nuestra referencia mayor va a ser el plazo contractual. Si el plazo contractual dice 300 días, entonces nosotros vamos a ir dividiendo con el dato de que el primer informe se presenta a los 30 días. El segundo informe a los 120 días, la fase de inversión, que sería la consolidación y plasmado en el tercer informe, a los 90 días, y la fase de posinversión, que está dividido entre el cuarto y quinto informe, a los 60 días. ¿Sí? Vale aclarar lo siguiente en esta etapa. No habría ningún problema en la fase preparatoria de la inversión, que es el inicio, es también el acompañamiento al replanteo, todas las actividades que se desarrollan de acuerdo a la matriz operativa. Un primer informe presentado a los 30 días. En la fase de inversión está dividido en dos informes, segundo y tercero. Vale la pena aclarar que en la fase de inversión, para la presentación del tercer informe, las obras debieran estar entregándose de manera provisional. A momento de la entrega de las obras de forma provisional, también se debiera presentar el tercer informe, ¿sí? Entonces es importante que nosotros no entreguemos posterior, debemos acomodar todas nuestras actividades realizadas entre el segundo y tercer informe hasta la entrega provisional de las obras. Y posteriormente ya entramos a la fase de posinversión, en la que nosotros establecemos actividades relacionadas al funcionamiento del sistema, ¿sí? Bien, en la fase preparatoria de la inversión se efectúan varias actividades que están enmarcadas en los términos de referencia, ¿verdad? Tenemos el taller de arranque, la conformación del CRP, la elaboración del plan DESCOM y también la elaboración o el levantamiento de los datos del censo, línea base y diagnóstico comunitario. En algunos proyectos del programa MIAGUA 4 y del MIAGUA 5, ya el diagnóstico comunitario ya no ha sido efectuado solamente para este programa, más bien ha sido ratificado porque ha sido presentado en la etapa del diseño, del estudio de diseño del proyecto en el EDTP, y ya en la ejecución del proyecto se ha efectuado la validación de estos datos, sería como volverlos a hacer. Sin embargo, podría ser que en otros programas y en otras entidades se siga haciendo el levantamiento del censo y la línea base de la población, y se debe efectuar de manera personal, ¿no es cierto?, visitando a todos los usuarios y beneficiarios del proyecto. Entonces, para efectuar estas actividades de la fase preparatoria de la inversión, que son 4 actividades: taller de arranque, conformación del CRP, elaboración del censo, línea base y diagnóstico comunitario, y el plan DESCOM, socializado y aprobado con cronograma de actividades, se debe desarrollar previa coordinación y comunicación con todos los actores. Estas actividades tienen sus actividades
de inicio. Si nosotros no consideramos una coordinación y una comunicación fluida con los actores de todo el proyecto, muy poco podríamos llegar al alcance de la socialización del proyecto en la comunidad. También debemos efectuar varias explicaciones a la población y también a los otros actores del proyecto que debe existir un compromiso de participación en todo el proceso del proyecto, desde el inicio hasta la finalización de esta. Lógicamente nosotros debemos ser los artífices para que exista una buena relación entre todos los actores, particularmente la comunidad, las autoridades locales, con los actores institucionales y con los actores municipales, lógicamente basado en un marco de respeto, ¿sí? Y es importante definir o conocer a los actores. ¿Quiénes son los actores técnicos, los actores institucionales, los actores sociales? Existen diferentes técnicas, metodologías, formas de poder identificar a los actores, ¿sí? Ustedes pueden utilizar cualquiera de las técnicas que se requieran para poder identificarlos, hacer un taller específico. Sin embargo, por el tema de los plazos contractuales, a veces no nos da tiempo de poder hacer un taller, 2 talleres, 3 talleres, pero si se requiere y se puede, adelante, se puede hacer. Sin embargo, debemos actuar rápidamente porque la ejecución de estos proyectos contemplan un plazo contractual. Estos plazos, si son modificados, tienen un procedimiento largo para ser aprobados si es que existiese una ampliación de plazo. De lo contrario, ya la supervisión y los fiscales aplican las multas correspondientes. Por lo tanto, muchas veces las empresas constructoras aceleran sus procesos constructivos a través de varios grupos de trabajo, llaman frentes de trabajo, y presentan un sinfín de grupos que van ejecutando las obras y nuestras actividades se van quedando rezagadas. Entonces, el componente de desarrollo comunitario tiene que ir casi paralelamente a la construcción de las obras. En el caso de que no fuese así y que las obras hayan iniciado antes, debemos nosotros adecuarnos a ese avance de las obras, ¿sí? Necesariamente. Por lo tanto, todos nuestros planteamientos de efectuar talleres, efectuar grupos focales con diferentes tipos de actividades, a veces no se logra efectuar. Por lo tanto, debemos analizar la situación en la que nos encontramos, analizar la situación del contexto social y revisar bien el avance de las obras con el supervisor de obras, ¿sí? En la identificación de los actores, no se olviden que la autoridad en obra es el supervisor de obras. Es la única persona que puede darles el dato oficial aprobado para la ejecución de un componente de obra. El supervisor de obras es quien aprueba todo proceso constructivo de la empresa constructora. ¿En qué momento nosotros interactuamos con el supervisor de obra? En todo momento. Desde el momento que inicia el proyecto y que el supervisor autoriza el replanteo del proyecto, nosotros debemos solicitarle esos datos finales del replanteo del proyecto para ver si no ha habido alguna modificación con respecto al diseño del proyecto. En algunos casos, a veces se modifica la ubicación de la obra de toma o del tanque, o se incrementa alguna longitud en alguna de las redes, o se implementa el número de conexiones, y esas modificaciones son aprobadas por la supervisión de obras, ¿sí? Entonces, todas las modificaciones tienen que ser consultadas al supervisor de obras. La obligación del ejecutor de ESCOM es estar al tanto respecto al avance de las obras, pero por la información primaria del supervisor de obras, ¿sí? Muy bien, eso en cuanto a este actor que es muy importante y con quien nosotros siempre vamos a tener una relación hasta la conclusión del proyecto. ¿Sí? Bien, como les dije, las primeras actividades de la fase preparatoria de la inversión son actividades realizadas entre todos los actores, particularmente con las autoridades comunales,
respetar esa estructura organizacional local, si existen, si son zonas comunitarias, de origen comunitario, a veces son AILUS, subcentrales, sindicatos. Entonces debemos hacer nuestro mapa de actores para identificar bien estos actores y su estructura organizacional. No es lo mismo tener a una autoridad local de un pueblo indígena originario que a un presidente de junta de vecinos, ¿sí? O a un subcentral o a un secretario general de la comunidad. Entonces, debemos respetar estas estructuras organizacionales en las poblaciones en las que nosotros intervenimos con los proyectos de agua. Bien, pasando a la fase de inversión, lo importante en esta primera etapa es la organización de una EPSA, una entidad que se va a encargar de administrar, operar y mantener un sistema de agua. La prestación de este servicio debe ser eficiente. Varios indicadores que la población exigirá en el momento de la prestación del servicio. No obstante, para que exista un buen servicio también debe existir previamente una buena capacitación y los instrumentos adecuados para que esa EPSA pueda funcionar de manera adecuada. Una EPSA con la administración y la forma de constitución que fuese, que esté escrito además en la guía de desarrollo comunitario, ustedes pueden conformar una EPSA CAPIS, una EPSA asociación o cooperativa, municipal, mixto u otro, de acuerdo al contexto social. Debe tener mínimamente establecido un modelo de gestión, llaman, ¿no? Yo prefiero llamarlo forma de administración. Seguramente en el transcurso de este año se va a ir analizando esta forma de cómo nosotros llamamos modelo de gestión, que ha tenido ya una evolución el año pasado, sin embargo no se ha consolidado por estos cambios que han habido también en la gestión de gobierno, pero para todos es más conocido como modelo de gestión. Este modelo de gestión debe ser adecuado de acuerdo a las formas organizacionales de la comunidad, analizando bien el tamaño de la población, analizando bien las capacidades de la comunidad y analizando también el tipo de infraestructura que se ha construido. En muchos casos es muy fácil organizar a la población como un CAPIS, pero a veces no toman en cuenta el tamaño del proyecto, la tecnología del proyecto. En algunos casos tenemos proyectos muy complejos, ¿no? A ver, vamos a tomar en cuenta un proyecto que se ha ejecutado recientemente. Se ha concluido ya con un análisis un poco complejo también. Se ha construido y se ha hecho el mejoramiento del sistema de agua potable de Copacabana, por ejemplo, ¿no? De La Paz, y inicialmente estaba construido y tenía un modelo de gestión de CAPIS. El mejoramiento de este sistema de agua potable también tuvo un análisis mayor. Ya su forma de administración es municipal. El tipo de obras que se han construido son plantas de tratamiento de agua residual, que requieren de ciertas capacidades, no solamente operativas y técnicas, sino administrativas también. Entonces ya no podía haber sido un modelo de gestión CAPIS adecuado para ese tamaño de población y para ese tamaño de obras, ¿sí? Entonces se ha tenido que pensar bien cuál modelo de gestión se adaptaba a ese tipo de infraestructura nueva, con ciertos elementos que se requerían de capacidades y habilidades de profesionales que vayan a intervenir en la prestación del servicio. Pues de igual manera en estas poblaciones pequeñas podrían haber sistemas de agua potable que sí cuenten con plantas de tratamiento de agua potable o algunos elementos como filtros en las obras de toma requieren de ciertas capacidades. Para esos casos es importante analizar bien la forma del modelo de gestión junto con el gobierno municipal. En algunos casos, las EPSAs municipales
son la mejor forma para que se pueda administrar, operar y mantener bien el sistema, con esas características. Entonces es importante que ustedes analicen el tamaño de la población y la forma de cómo se ha construido un sistema con las características técnicas que les he recalcado, ¿no? No es lo mismo distribuir agua potable en un sistema por bombeo o por gravedad que no tiene planta de tratamiento de agua potable, que solamente tiene un hipoclorador como desinfección. Entonces son elementos que uno debe considerar. Lógicamente un ejecutor de ESCOM, si bien ve varios temas, tiene que tener un equipo también de profesionales que le vaya orientando en ciertas etapas de la ejecución del proyecto para poder entender bien y poder orientar bien la forma de cómo nosotros vamos a constituir a la EPSA, ¿sí? El modelo de gestión que vayan a elegir, lógicamente, tiene que tener un directorio, también elaborar un estatuto y reglamento, elaborar una estructura tarifaria acorde a ese sistema, ya sea agua potable o alcantarillado, y una vez con todos los documentos, ya elaborar la carpeta para la presentación de los documentos para el registro, la licencia de la EPSA ante la autoridad de saneamiento básico, que es la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, la APS, ¿sí? Vale la pena aclarar acá un temita, tal vez sobre el tema de la tarifa. En proyectos de agua potable y alcantarillado en comunidades rurales, por lo general las experiencias nos han mostrado que es mejor elaborar una estructura tarifaria conjunta por el tamaño de la población o porque a veces, en la mayor parte de los casos, los usuarios solo quieren pagar tarifa de agua y no quieren pagar la tarifa de agua. Por lo tanto, si nosotros elaboramos una estructura tarifaria conjunta, entonces es una estrategia, es un análisis válido para poder cumplir con la prestación de ambos servicios y también cubrir los gastos administrativos y operativos de ambos servicios, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos han habido análisis también, ¿no?, de por qué no se efectúa un análisis de estructura tarifaria de agua y otro de alcantarillado. Lógicamente se puede hacer, se hace. Pero para fines de gestión de prestación del servicio, no se puede convencer a la población de pagar dos tarifas. Porque se supone que un operador de agua también es el operador de alcantarillado. Entonces la población siempre va a querer pagar su servicio de una vez todo. Pero sí, ustedes pueden elaborar estructuras tarifarias independientes. Pero ya ahí va el análisis, la competencia de cada uno de ustedes para ver si es que les conviene hacer aprobar dos tarifas, tanto de agua como de alcantarillado, y que a la gente pague dos servicios. A veces es complejo. Se puede hacer. Las plantillas de Excel que se les ha facilitado, ustedes tienen una plantilla básica y pueden considerar en los costos de administración, operación, tratamiento, producción, solamente de agua. Y la misma plantilla les sirve solamente para alcantarillado, independientes. Ustedes pueden sacar esos datos, esos costos. Pero se supone que la suma de ambos tiene que ser una tarifa, ¿sí? Pero si alguien quiere hacer ese análisis, probarlo en la población para que les puedan pagar dos servicios, pueden hacerlo y ya nos explicarán cómo les fue, cómo será la experiencia y ojalá algún día lo publiquen para que podamos ver si funciona o no. Pero en la mayor parte de todas las EPSAs existentes a la fecha, en lo posible, en una sola boleta sale el servicio de agua y de alcantarillado, no salen dos boletas para dos servicios, ¿sí? Y en lo posible es mejor aclarar a la población con un solo dato, no con dos. En las poblaciones rurales, a la población le interesa tener el servicio y pagar por el mismo. Si les presentamos dos tarifas diferentes, dos documentos diferentes, a veces ocasionamos confusiones. Pero sí se les puede explicar, ¿no?, cuánto es el costo del agua, cuánto del alcantarillado, y que varios de esos costos son comunes, como los salarios del operador, del administrador, como los insumos de limpieza y otros.
pero seguramente va a haber una diferencia en algunos insumos que sí van a tener costos mayores tanto en alcantarillado como para agua potable. ¿Sí? Esa es la aclaración para esta etapa. En la fase de consolidación de la EPSA, vale la pena aclararles que todos los documentos que se elaboran desde la constitución de la EPSA, el modelo de gestión, el directorio, el cálculo de la estructura tarifaria, con el dato de la tarifa aprobada y varios otros documentos son presentados a la APS, a su registro. Es importante que la población conozca por qué tiene que registrar a la APS, la EPSA ante la APS. Todos estos requisitos tienen que ser leídos pues en la población, ¿no? De acuerdo a la norma del sector y el por qué se hace este registro, que es obligatorio, que esto no es discutible, no es negociable. Esto está enmarcado en la normativa del sector. ¿Sí? Bien. En la fase de consolidación de la inversión, el elemento de operación y mantenimiento es sumamente importante. Es necesario conocer los planos finales del proyecto. Si bien hasta la entrega provisional no se ha entregado el plano ASBIL, porque se lo entrega después de la recepción definitiva de las obras, existe ya un planito casi final, que puede ser solicitado al supervisor de obra para que nosotros podamos efectuar una inspección y un recorrido a todo el sistema. Es importante que el directorio de la EPSA, incluso la misma población, si es población pequeña, conozca todo el sistema. Efectúe una inspección, un recorrido junto con el supervisor de obra para la explicación de cada componente. Por ejemplo, empezar con la obra de toma, revisar aguas arriba, aguas abajo de la obra de toma, si son fuentes de agua, vertientes, arroyos, ríos. Aguas arriba debiera ser un área comprada por la EPSA, porque si tenemos aguas arriba, población, área comunitaria o área privada, esta en algún momento podría ser deforestada y lógicamente tendríamos un problema de déficit de agua. Nosotros tenemos que verificar que la fuente de agua esté protegida, revisar y verificar si aguas arriba habría la opción de que corra un riesgo nuestra fuente de agua. Caminar por la aducción. Como ven, hay lugares a veces inaccesibles, hay lugares donde el supervisor seguramente va a explicar que se va a requerir de cierta limpieza o el refuerzo de alguno de los daditos de hormigón, como ven en esta aducción, en esta presentación. Existen varios daditos de hormigón. ¿Por qué? Seguramente hay mucho deslizamiento, existe toda la zona parece de riesgo, entonces debemos revisar y caminar, sobre todo con el operador o los operadores, el área de la aducción. ¿Qué riesgo habría de que todo este sector se vaya a desplazar sobre la aducción? ¿Existe o no existe riesgo? Y proteger. Asimismo, nos vamos a dar cuenta, y la población también, de que si es necesario un operador o dos. En algunos casos, las obras tienen algunos elementos u obras de arte, como las cámaras o válvulas de presión, de rompepresión, ventosas, que tienen unas tapas que una persona no podría levantar, pero entonces seguramente se va a requerir del apoyo de un colaborador para el operador. Por tema de costos, a veces no se puede contratar a tiempo completo a dos operadores, pero sí se podría contratar a un operador y a un eventual que colabore en la etapa de lluvia, que trabaje una vez por semana haciendo el recorrido por las obras de aguas arriba, no sé. Entonces, el planito nos sirve para recorrer todo el sistema y conocer todo el sistema, con detalles. Y en todos los componentes, no solamente en la obra de toma, la aducción, el tanque, sino también en las conexiones domiciliarias. Revisar y conocer cómo se habría efectuado un pedestal.
algunos casos, las empresas constructoras colaboran a la EPSA en el molde de los pedestales. Entonces ellos tienen una copia para poder hacer sus ampliaciones posteriores y efectuar ellos la construcción de un pedestal para una nueva conexión, ¿sí? Y lógicamente ya nuestras actividades de educación sanitaria y ambiental podrán ser efectuadas siempre y cuando ya se haya coordinado con las unidades educativas y todas las instituciones presentes en la comunidad. Se tiene que hacer también un relevamiento de qué instituciones están presentes en la comunidad, ¿sí? Muchas veces nos ha tocado, por ejemplo, hacer actividades casi complementarias. Alguna vez he tenido conocimiento de que un ejecutor de ESCOM hizo un relevamiento muy superficial sobre las entidades presentes en una comunidad y resulta que otra institución estaba ejecutando un proyecto pequeño de agua en una zona X y que estaba efectuando el trámite del APS, el trámite de registro en la APS para ese sector. Y el proyecto estaba contemplando ese sector más otros y se creó una confusión respecto al área de prestación de servicio. Entonces es importante que ustedes hagan ese relevamiento para identificar a todas las instituciones y todos los actores presentes en la población, ¿sí? Trabajar con estas instituciones en temas, si son temas similares, tratar de coordinar y hacer modificaciones y cambios de acuerdo a los términos de referencia y al contexto también. En algunos casos nos ha tocado ejecutar dos proyectos de agua, ¿no? Uno ejecutado por una institución y otra institución ejecutando otro sector, pero de la misma área del servicio. Entonces, tiene que haber ese tipo de conocimiento y también de organizar nuestras actividades de acuerdo a ese contexto, ¿sí? Las actividades de educación sanitaria y ambiental y de resiliencia climática tienen que ser coordinadas con el director de la unidad educativa, el director de la unidad sanitaria y lógicamente con el personal del municipio, con los concejales dependientes de salud o de infraestructura para que exista el impacto requerido y normado sobre todo, ¿sí? En muchos casos es necesario que el gobierno municipal con el área legislativa pueda emitir alguna ley sobre la prohibición de un sector para que no se convierta en un botadero de basura, normar un poquito este tema con multas y sanciones, ¿sí? Pero esto tiene que ser normado desde el gobierno municipal, colaborar, contribuir. Si bien en nuestros términos de referencia no indica que se tiene que colaborar en este aspecto, pero claramente dice efectuar actividades de educación sanitaria y ambiental y resiliencia climática con la comunidad y el gobierno municipal. Entonces, pueden haber un sinfín de actividades a efectuar, pero uno tiene que ver el contexto en el que uno está trabajando. Hoy en día nos hace falta mucho normar, hacer que la población cumpla y que las autoridades locales empiecen a sancionar y a hacer cumplir las sanciones, ¿no? Ahora creo que la gente ha empezado a tomar un poco más de conciencia respecto a la educación sanitaria y ambiental. En muchos casos la gente omitía, ¿no? Algunas reglas y normas que habían en la población respecto al cuidado de la fuente de agua, no les importaba. Hoy en día creo que la gente ha empezado a tomar conciencia y nosotros debemos trabajar en ello, ¿no? Aprovechando de que existe ahora diferentes coyunturas, incluso a nivel internacional, y el tema del COVID-19 creo que está afectando en todo nivel. Debemos nosotros también aprovechar de hablar con la población, porque un ejecutor de ESCOM en una población tiene mucha incidencia en la toma de decisiones y en la forma de cambios de hábitos y de comportamientos. Nosotros somos los profesionales que podemos incidir y aportar con un granito de arena en estos temas, ¿sí? Bien, hemos hablado sobre el tema de educación sanitaria y ambiental, mucho material respecto a
a cómo concientizar a la población en el uso adecuado del agua, el ahorro del agua, reducir, reutilizar, reciclar. Entonces es importante que nosotros trabajemos en este aspecto, ¿no? Y es un poco más sencillo cuando ya tenemos el sistema construido y tenemos el servicio normal en la población, entonces la gente ya tiene el servicio y la gente puede utilizar algunos insumos que nosotros les vayamos a orientar, ¿no? Sobre todo la utilización tal vez ya de artefactos de bajo consumo de agua en los inodoros, de la reutilización del agua, utilizar el agua del lavado de la ropa para el regado de las plantas o la limpieza de la casa. Entonces ya son hábitos casi cotidianos en algunas poblaciones, pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de lado la orientación en estas poblaciones, ¿no? Pasando ya a la fase de posinversión, nosotros debemos considerar la práctica de la utilización de todos los instrumentos generados en la población, con la población. Si bien la población tiene un número mayor o número menor de estudiantes, de beneficiarios, podrían utilizar cuadernos que sean de fácil comprensión para la gente y que puedan transmitir su rendición de cuentas de la manera más sencilla y más transparente posible. Lograr que esa EPSA tenga esa confianza con su población y viceversa, que la población le tenga confianza a su directorio en cuanto a la disposición de los recursos económicos, ¿no? La utilización de estos instrumentos van a ser corregidos constantemente. Bien, tendríamos que elaborar nosotros una plantilla de gastos e ingresos. Si nuestros representantes de la EPSA tienen dificultad, entonces debemos buscar una forma de facilitarles o de capacitarles constantemente hasta que haya terminado nuestra prestación de servicio como contrato, ¿no? Tratar de que ayudarles a elaborar sus estados financieros y que los presenten en la población, ¿no? Cuánto se ha recaudado cada mes, en 2 meses, en 3 meses, para que haya una costumbre en la población de rendir cuentas, tanto a la población como al gobierno municipal también, ¿no? Con los instrumentos adecuados. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna consulta, podemos ir ya respondiendo algunas dudas que ustedes puedan tener antes de presentarles la última presentación de cómo presentar los informes, aunque creo que esta parte ya no es de mucha relevancia porque no es una lectura ya independiente, ¿no? Pero si alguien tiene alguna consulta sobre los términos de referencia, contratos, podríamos conversar también. Álvaro, podemos dar un tiempo para que los estudiantes puedan emitir sus consultas, que puedan escribir y podamos ir respondiendo una por una. Sí, Livia, entonces, si hay alguna consulta o alguna intervención también que se quiera realizar, está abierto entonces el foro. También vía audio, ¿no? O sea, podemos también, como siempre lo hemos hecho, no solamente de manera escrita. Así es.